Vamos a iniciar entonces esta tercera sesión, no sin antes informarle que los PPTs que envió el doctor Kenneth ya está en el grupo de WhatsApp y también en el chat ya está para que puedan visualizarlo y puedan tener la información para que puedan interrelacionar o tener, como dice el doctor Kenneth, base para que él pueda profundizar y avanzar este tema tan importante. Buenas noches, doctor Kenneth. Buenas noches. Buenas noches con todos. Y estamos listos para continuar. Bueno, voy a compartir la pantalla. Hay un material sobre aprendizaje que es básico para poder comprender todo lo que es el planeamiento de la evaluación. Ya está. Y ahora sí. Ya se ve, ¿no? Sí, doctor. Listo. Bueno, como decía en una sesión anterior, los docentes, más que profesionales de la enseñanza, deben ser reconocidos y reconocerse a sí mismos como profesionales del aprendizaje. Esto quiere decir que lo que debemos tener en mente es que nuestra misión no es simplemente pasar información, sino desarrollar estrategias que hagan posible que las personas aprendan.
sean niños, adolescentes o adultos, ¿no? Entonces, nuestra misión es hacer aprender, que en realidad no es una novedad, porque eso ya lo decía John Dewey hace 100 años. Lo que pasa es que desde el siglo XIX y antes, se pensaba que era suficiente la presentación de la información ordenada, motivada, ilustrada, etcétera, para que las personas aprendan. Y es que en ese entonces no se había estudiado la participación del cerebro en los procesos de aprendizaje. O sea, eso no era algo fundamental, ¿no? Se creía que bastaba con difundir, con pasar información, entonces hacerlo de manera ordenada, organizada, bien motivada, era suficiente. Pero eso ya no, pues ya quizás intuitivamente, aunque también por investigaciones de pedagogía experimental y de psicología, se sabía desde comienzos del siglo pasado que el estudiante aprende haciendo. Entonces, tenemos que enfocarnos en las categorías de aprendizaje. Hay diversas clasificaciones o taxonomías, como también se le llama, de aprendizaje. La más conocida es la de Bloom. Profesor, no está corriendo la... No, la he detenido ahí. Ah, ya. La he detenido ahí. Está en el título La nada de más. Bloom es la más conocida, pero vamos a comenzar por la de Roberto Gagné, que es la que estoy presentando, porque es menos conocida, pero sin embargo es más completa. Están ordenadas según su complejidad. Lo más simple o elemental está abajo, es decir, la información verbal. Le siguen las habilidades motrices o psicomotrices, también se llaman destrezas, las habilidades intelectuales, las actitudes y finalmente las estrategias cognitivas, o también se le llama estrategias de aprendizaje. Vamos a referirnos a cada una de ellas, pero es importante ver el orden en que están. Lo más simple está abajo, es la información verbal, y lo más complejo son las estrategias cognitivas. Se puede decir que estas categorías de aprendizaje están más o menos ordenadas según los niveles del sistema educativo. En los primeros grados de la educación básica, es decir, en educación inicial y en los primeros grados de la primaria, lo más importante es la información verbal, sin dejar de lado a las otras que también están, ¿no? Pero hay una cierta preferencia por la información verbal. Los niños desde muy pequeños, por ejemplo, tienen que aprender la dirección de su casa, el nombre de sus padres, de los familiares más cercanos, algún número de teléfono, y eso es información verbal, es decir, saber de memoria. Conforme los niños van avanzando en la educación básica, van
desarrollando destrezas, la capacidad o habilidad de escribir, o antes de eso, la de poder caminar, correr, dominar su cuerpo, todo eso es destreza. Más adelante, especialmente en los grados superiores de la primaria, pero fundamentalmente ya en secundaria, las habilidades intelectuales. O sea, no basta tener la información, sino saber usarla. Después están las actitudes que se dan a lo largo de todo el sistema educativo. Entonces, las actitudes se empiezan a aprender desde que los niños son pequeños, pero se supone que deben ser reforzadas en la educación secundaria, ¿no? Se adquieren en inicial y primaria, pero deben ser reforzadas, consolidadas en la secundaria. Y finalmente las estrategias cognitivas que se aprenden desde la secundaria y algo ya desde primaria, pero principalmente se desarrollan en la educación superior. Vamos a entrar a detalle a cada una de esas categorías. La información verbal, como está puesto ahí, significa recordar nombres y principios o generalizaciones. Recordar modos y medios para utilizar datos. Recordar criterios, clasificaciones. No corre el PPT, profesor. Como le decía. Categorías, sí corre. Ahí está corriendo, sino que lo estoy moviendo despacio. Bueno, acá no se mueve, Estoy moviendo despacio. ¿No lo ven? No, profesor, por eso le decía hace rato, no corre acá. Ahora sí. Recién. ¿Ahora está bien? Sí, por categoría de aprendizaje no se veía. Ahora sí se ve información verbal, está. Ya sí, ya pasé a información verbal. Yo lo voy a dejar abierto nomás. Parece que no funciona. No sé por qué será, no funciona a pantalla completa. Cuando pongo pantalla completa, entonces no corre. Se ve bien ahí, Ahí profesor. Se ve bien. lo Se ve dejaré bien. ahí, pues. Sí, se ve bien. Se ve bien. Ya. Entonces, información verbal es recordar nombres, recordar modos y medios, todo lo que es recuerdo. Recuerdo de lugares, de fechas. Pero algo muy importante es lo que está abajo. Recordar sin comprender. ¿Cuál es la capital de Perú? ¿Cuándo se fundó Lima? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? ¿A qué velocidad recorre la luz? Bueno, todo eso son datos que aprendemos por simple recuerdo. Recordar sin comprender. Eso es información verbal. Después tenemos las destrezas. Las destrezas supone aprendizaje de procedimientos, o sea, el cómo se hace. Pero para efectuar la destreza tenemos primero que saber cómo se hace y después hacerlo. Primero hay que observar y recordar los actos o ejemplos. Segundo, reproducirlos imitando. Ya tercero, ejecutarlos de una manera autónoma, ¿no? A las destrezas también se le llama habilidades psicomotoras. Después tenemos habilidades intelectuales.
que son 5. Discriminación es lo más elemental, saber diferenciar una cosa de otra. Rotulación, que quiere decir concepto concreto, y se expresa en dar algún ejemplo. Si a un niño pequeño, vamos a decir un niño que está un niño de 4 o de 5 años, se le dice, a ver, dame un ejemplo de ave. Y si el niño dice gato o caballo, ¿ah? Entonces eso no es ave, pues. Quiere decir que no estaría rotulando bien. O si se le dice acá hay una lámina con varias figuras de animales. Entonces, a ver, señala cuáles son o cuál de estos animales o cuáles son mamíferos. Pues tiene que señalar correctamente cuál o cuáles son mamíferos. Pero eso supone que que los niños sepan qué quiere decir mamífero. Que reconozcan. Eso es el concepto concreto, reconocer entre varias figuras cuál es la que sobre la que se está preguntando. Ya con mayor complejidad también se puede decir, acá hay una lista de palabras. Hay una lista de palabras. De esas palabras, encierra en un círculo todas las que son verbos. Eso también es concepto concreto, o sea, rotulación. No se le está pidiendo qué cosa es el verbo, la clasificación de los verbos, nada de eso, solamente que encierre en un círculo cuáles de esas palabras son verbos. Eso es concepto concreto. Después viene ya la conceptualización. La conceptualización propiamente dicha es el concepto definido. El concepto definido es vamos a decir, un escalón más arriba en el desarrollo de las habilidades intelectuales, porque el concepto definido quiere decir saber explicar. Explicar es decir la causa de algo, la causa o motivo de algo. ¿Por qué se produce la lluvia? Entonces, la respuesta a esa pregunta es una explicación. ¿Por qué ocurrió la independencia del Perú? Y hemos festejado los 200 años. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucedió la independencia? Eso es concepto definido. Y se expresa en una explicación. Entonces, explicación es decir la causa de algo, decir el motivo de algo. Vulgarmente, las personas no saben utilizar la palabra explicación. Aplican la explicación para cualquier cosa. Podría decirse que yo estoy explicando ahora, ¿no? Que estoy explicando. Y yo no estoy explicando nada. Lo que yo estoy haciendo es hablar y describir lo que aparece en la diapositiva. Pero no estoy explicando. Para explicar, tendría que contestar alguna pregunta relacionada con ¿por qué?
Entonces, la conceptualización definida quiere decir explicación, pero también quiere decir descripción. O sea, cuando uno sabe describir es cómo está, cómo es, ¿no? Tenemos una diapositiva negra con una luz que va de azul o morado a amarillo, rojizo, amarillo. Tenemos las palabras en color blanco para resaltar sobre el negro. Bueno, ahí estoy describiendo, ¿se dan cuenta? Son colores. Entonces, vuelvo a decir, conceptualización significa explicar, pero también describir, comparar, clasificar, ordenar. Entonces, se dan cuenta, hay varias operaciones mentales que están implicadas dentro de el concepto definido, la conceptualización. Después tenemos el uso de reglas. El uso de reglas es algo más complejo que conceptualizar. Uso de reglas supone el aprendizaje de una secuencia. Es decir, cuál es el primer paso, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, etc. El aprendizaje de una secuencia. Desde lo más simple o cercano a lo más complejo o lejano. Entonces, hay varias reglas que uno tiene que aprender. El aprendizaje de secuencias. Después tenemos, bueno, entre las reglas, una muy conocida es la regla ortográfica, las reglas ortográficas, las reglas para redactar. Y finalmente, la más compleja de las habilidades intelectuales es la solución de problemas. También se le llama resolución de problemas. La solución de problemas en realidad es una regla compleja, es una regla de orden superior que nos ayuda para enfrentar una situación nueva. Se puede decir que la solución de problemas es aplicación de las reglas, pero frente a una situación nueva. Supongamos que se nos aparece la oportunidad de postular a una beca en el exterior. Entonces, para postular una beca hay que llenar un formulario y hay que desarrollar todo un trámite. Bueno, eso es resolver un problema. Supongamos que sea necesario redactar la hoja de vida de la persona que está interesada en postular. Entonces, redactar la hoja de vida o currículum vitae, como también se le decía, por la locución latina, ¿no? En español es hoja de vida. Hay que redactar. Entonces, toda redacción, en general, toda redacción es un problema también. Entonces, se redacta y se está solucionando un problema, ¿no? Es una situación nueva. Bueno, algo muy importante para terminar acá con las habilidades intelectuales
es que las habilidades intelectuales son algo fundamental en el aprendizaje de las personas. Y esto es así porque nos permite manejar adecuadamente la información. Con la información verbal solamente adquirimos la información, obtenemos la información. Pero con la habilidad intelectual se trabaja la información, se organiza esta información y esto quiere decir que la sabemos manejar. Entonces no basta recuperar la información, tenerla en la mente, sino que es necesario saber utilizarla correctamente. Entonces, el manejo de la información, el uso inteligente de la información se expresa en las habilidades intelectuales. Ahora, las actitudes. Las actitudes son estados de ánimo que están relacionados con lo que son las emociones y los valores. Tienen tres componentes esenciales, ¿no? Un componente cognitivo, o también se le llama intelectual, que es teórico. Se refiere al pensamiento. Otro es emocional, o sea, está en referencia a los sentimientos, a los afectos. Se siente. Y tercero, el tendencial o volitivo, que se refiere a la voluntad, a la voluntad. En otras palabras, sabemos o pensamos, sentimos y hacemos o actuamos, ¿no? Por último, las estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas que se pueden manifestar en dos palabras: síntesis y creatividad. Síntesis y creatividad. Hacer un mapa conceptual, elaborar un esquema o cuadro sinóptico, redactar un artículo o una composición. Eso es estrategia cognitiva. La profundización acerca de las estrategias cognitivas, Roberto Gañé las dejó pendientes, pero su hija, Helen Gañé, hizo investigaciones al respecto y continuó la obra del padre desarrollando estrategias cognitivas y escribió un libro sobre eso. Justamente se titula Estrategias Cognitivas. Y las clasifica, ¿no? Hace una clasificación de estas. Y las clasifica en 4. Estrategias de control, estrategias de oportunidad, estrategias de codificación y estrategias de selección. Acá también está ordenado por su complejidad, ¿no? Primero están las estrategias de selección de la información, después las de codificación, tercero las de oportunidad y finalmente las estrategias de control. Pues el engañé dice, por ejemplo, subrayado.
quien usa el subrayado de un texto para seleccionar la información, lo puede hacer si el material es suyo. Pero si es un material de una biblioteca, es un libro de una biblioteca o de alguien que le ha prestado, entonces ya no puede hacer lo que haría dentro de su propio, de un material propio. Pero sí podría codificar. Entonces hay personas que codifican, pues, ¿no? Usan símbolos. Por ejemplo, un H mayúscula, humanidad. Eh, eh, y bueno, y así, bueno, uso de letras o uso de diversos gráficos, ¿no? Una M podría ser mundo, una M mayúscula. Una barra, un subrayado simple o un subrayado con dos, o sea, doble. En fin, cada persona le puede dar un significado distinto según su propia iniciativa o voluntad, ¿no? Las estrategias de oportunidad ya se refieren a qué condiciones hacen posible que una estrategia sea más exitosa que otras. Y finalmente, se complementa con las de control, que quiere decir que si tales o cuales estrategias son más efectivas, entonces tendrán preferencia para ser utilizadas. Bueno, ahora acá algo muy importante es la presentación de las dos taxonomías más conocidas, ¿no? Tenemos la taxonomía de Gagné que he presentado ahora en el lado derecho y la taxonomía de Bloom en el lado izquierdo, para ver qué semejanza tienen o cómo se pueden comparar y ver la afinidad entre ambas. Quiero decir que la taxonomía de Bloom que estoy presentando acá es la última. La actualizada, es decir, la del año 2008. La taxonomía de Bloom, la original, es de 1956. Es bien antigua. Tiene alguna diferencia con la que aparece aquí. Seguramente varios de ustedes conocen la taxonomía de Bloom, la original. Esta fue modificada en el año 2000, orientada hacia una época de auge de la tecnología, con participación de Benjamin Bloom todavía. Y finalmente, la versión última, la final, salió en el año 2008 y su autor ya no es Bloom, sino un discípulo de Bloom, porque ya Bloom pues había dejado de existir. Es uno de sus colaboradores que había trabajado con él en la taxonomía del año 2000, y que se parece un poco a esta. La difundió, ¿no? El autor se llama Andrés Iglesias, en español, o Andrew Churches, en inglés, ¿no? Uno lo puede recordar mejor en español, ¿no? En castellano. Entonces es Andrés Iglesias, un colaborador de Bloom, el que le dio el toque final y la difusión de esta taxonomía
adaptada a la época de la tecnología. Es de 2008. Entonces, primero es recordar. Lo más elemental es recordar. Y equivale a la información verbal en la taxonomía de Gagné. En la original no decía recordar, sino saber de memoria, que es lo mismo. Después, comprender. Está en forma de verbo porque en la original era comprensión. En el lado de la taxonomía de Gagné no existe una categoría exactamente igual o equivalente a comprender. Se supone que comprender estaría dentro de las habilidades intelectuales. Después, aplicación. Es lo que decía la taxonomía original y acá en forma de verbo es aplicar. Aplicar nos lleva a la idea del procedimiento, o sea, del cómo se hace y del hacer, es decir, la destreza. Después tenemos analizar, o sea, separar un todo en sus partes. Y el analizar tiene alguna afinidad con habilidades intelectuales, con alguna de las habilidades intelectuales. En la taxonomía original se llamaba análisis. Es muy parecido hasta ahora. Pero acá sí cambia. En la taxonomía original, después de análisis, venía síntesis. Y acá desapareció síntesis. Ya no hay síntesis. Pero la síntesis es importante para poder crear. Entonces desapareció síntesis y aparece creación, ¿no? Crear, que es la nueva categoría, que podemos decir que absorbe a síntesis. Y es equivalente a las estrategias cognitivas en la taxonomía de Gagné. Antes de esto está la categoría de evaluar o juzgar, que en la taxonomía original se llamaba evaluación. Juicio o evaluación. Bueno, acá se le llama evaluar. Y que equivale a actitudes, ¿no? Porque toda valoración supone una actitud, o el desarrollo de actitudes. Entonces, bien, ahí están las 6 categorías. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Posteriormente, en años más recientes, se ha comprendido que la taxonomía de Bloom se clasifica en dos conjuntos. Lo que son las taxonomías inferiores que aparecen ahí al comienzo, ¿no? Recordar, comprender y aplicar, que son las inferiores, las más elementales, diremos. Y las categorías superiores, que son analizar, evaluar y crear. Si dijéramos lo mismo en el lado de la taxonomía de Gagné, podría ser que las categorías inferiores son información verbal y destreza, y las superiores son habilidades intelectuales, actitudes y estrategias cognitivas.
Ahora, esta división entre categorías inferiores y superiores, en el caso de Bloom, surgió cuando aparece en el año 2007 y en años posteriores, especialmente el 10, el 11, el 12 y para acá, el sistema didáctico o metodología del aula invertida, que ahora se aplica mucho, se conoce mucho, se ha difundido mucho, el aula invertida o pedagogía inversa. En inglés es flip classroom, que después lo cambiaron a flip learning o aprender al revés. Y eso tiene que ver con la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta metodología del aprender al revés, las categorías inferiores que vemos allí, recordar, comprender y aplicar, las puede hacer el estudiante en su casa. Cuando Jonathan Berman empezó a desarrollar esta metodología en el año 2007, enviaba material a los estudiantes por medio del correo electrónico. Enviaba videos, enviaba separatas o presentaciones así como las que estoy haciendo, y les decía que lean o revisen en su casa. Entonces llegaban al aula para desarrollar las categorías superiores, es decir, analizar, evaluar y crear. Si alguno se retrasaba, se daba un tiempo para que revisen dentro del aula también, en pequeños grupos, en equipos de trabajo. Y luego venía la realimentación. Entonces, el profesor, como función fundamental, ya no era la de presentar la información por vez primera, sino la de contestar preguntas sobre la información que ya habían leído o revisado. ¿Se dan cuenta? Eso es el aula al revés, o sea, el aprendizaje al revés. Porque en la enseñanza tradicional, en la educación tradicional, ¿qué sucede? Sucede lo contrario. El profesor se pasa toda la hora o todo el tiempo de la clase hablando lo que corresponde a las categorías inferiores, es decir, a hacer recordar, a hacer que comprendan y que apliquen. Y las categorías superiores, análisis, evaluar, analizar, evaluar y crear, las tiene que hacer cada uno en su casa, sin la ayuda del profesor y generalmente sin ayuda de nadie, o eventualmente pues del padre, de la madre, de algún familiar, algún hermano mayor, ¿no? Pero esa parte más importante la tiene que realizar en solitario. Entonces prácticamente es una pérdida de tiempo que el profesor se dedique a hablar nomás, pasando la información, cuando mejor sería pasarles la información vía internet y que los estudiantes aprovechen esta información y lleguen al aula sabiendo esa información para que el profesor ahí en el aula les ayude a resolver las preguntas que pudieran tener. Todas las preguntas, las dudas en relación al trabajo que tendrían que realizar. ¿Se dan cuenta? Bueno, así
de manera rápida o sintética, también me he referido a lo que se conoce como Flip Classroom o aprendizaje al revés. Literalmente, Flip Classroom quiere decir aula volteada, ¿no? Aula invertida. Pero en realidad no existe el aula invertida, pues, ¿no? Lo que existe es un aprendizaje al revés, o sea, una manera diferente de abordar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, haciendo que sean verdaderamente sesiones de aprendizaje y no simplemente sesiones de enseñanza, ¿no? Dentro del viejo esquema, ¿no? Cuando decimos enseñanza, más estamos aludiendo a la presentación de información del profesor. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora. Y cuando hablamos de sesión de aprendizaje, es ya algo diferente. Es que los estudiantes tengan la información, la conozcan, la lean, y que en pequeños grupos sean asistidos por el profesor para profundizar en la materia. Bueno, esto y lo que sigue ya no lo voy a tomar en cuenta porque corresponde a otro tema, corresponde a lo que es la didáctica, ¿no? Los métodos pedagógicos. De todas maneras, el material queda ahí. Bueno, entonces, volviendo, yo creo que acá podremos quedarnos en esta parte. Bueno. A ver, ¿tienen algunas preguntas, algunas dudas hasta aquí? Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Esto es importante para entrar a lo que es el planeamiento de la evaluación. Profesor, buenas noches. Una consulta. En relación a lo que usted ha explicado sobre desarrollar competencias o habilidades de orden superior en el aula, ¿cuáles serían las estrategias que nosotros como especialistas del aprendizaje podemos dar a los estudiantes para el trabajo en casa, sabiendo que nuestros estudiantes no tienen desarrollado el aprendizaje autónomo? ¿Cómo podríamos desarrollar que ellos, qué estrategias podríamos aplicar con ellos para que ellos en casa desarrollen las habilidades básicas y nosotros en el aula ya poder desarrollar las habilidades complejas? Gracias por su respuesta. Bueno, después de esto vamos a entrar ya a lo que son los procedimientos. Y de ahí ya al planeamiento.
Bueno, pasamos a las técnicas e instrumentos, a lo que son procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos, estamos aludiendo al conjunto de técnicas e instrumentos que se utilizan, en este caso, para hacer la evaluación. Los instrumentos son el soporte físico de los procedimientos. Pueden ser hojas de papel, cartulina u otros objetos, también las de formato digital, pues. Los instrumentos se deben preparar según los criterios, los indicadores o desempeños y las escalas que se hayan considerado. Los criterios son las capacidades que se han previsto en la unidad didáctica. Por eso hay que tener en cuenta qué capacidades se han considerado en una unidad de aprendizaje. Podemos decir que hay dos grandes procedimientos. Los procedimientos se clasifican en dos sectores o dos conjuntos. Uno es todos aquellos que corresponden a la observación. O sea, la observación es un gran procedimiento y podemos decir que es el primer procedimiento que se debe tomar en cuenta. El principal es la observación. Y el otro son las pruebas. La observación es para verificar los aprendizajes tal y como los vemos directamente. No necesita de una prueba. Se pueden observar directamente, por eso se llama observación. Se ven directamente. En las pruebas no, necesitamos aplicar alguna prueba, como su nombre lo dice, para probar o comprobar que hay algún aprendizaje, ¿no? O qué es lo que se ha aprendido y cómo se aprendió. Instrumentos y procedimientos son llamados técnicas. O sea, tanto los instrumentos como los procedimientos son conocidos como técnicas. Y cada procedimiento se aplica utilizando diversos instrumentos. También se pueden combinar los procedimientos a lo largo de todo el proceso educativo. Toda esa combinación, según las circunstancias, se llama triangulación. O sea, aplicar distintos procedimientos lleva por nombre triangular. La evaluación pasa por tres fases.
una evaluación inicial que se expresa en la prueba de entrada. Después la evaluación formativa, que es también la procesal o procesual, porque se refiere a todo el proceso, desde que comienza hasta que finaliza. Y finalmente la evaluación sumativa, que es la evaluación de cierre, la evaluación final. Y que más que evaluación es en lo inmediato una calificación, ¿no? Acá es importante distinguir lo que es la valoración de lo que es la calificación, que se manifiesta en aprobar o desaprobar, ¿no? Aprobar o reprobar, ¿no? Entonces, la evaluación sumativa es la que certifica, la que da la calificación, la que expresa si el estudiante aprobó. La evaluación formativa es la que acompaña todo el aprendizaje y la evaluación inicial es aquella que se da al comienzo o que ocurre al comienzo. La autoevaluación es la valoración de la propia actividad, donde cada persona puede apreciar sus fortalezas y debilidades. Bueno, la autoevaluación debería de estar al alcance de todos los estudiantes. O sea, todos los estudiantes tienen derecho a autoevaluarse. Y además, esa autoevaluación que hacen debe ser tomada en cuenta por los docentes. Hay que darle un valor, hay que darle un puntaje a la autoevaluación y tomarla en cuenta. Algunos creen que cuando se habla de autoevaluación significa autocalificación y eso no es autoevaluación. Ya se había indicado el otro día que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar o medir, si es que usamos números. Evaluar es valorar, apreciar. Entonces, si un estudiante cree que está bien o cree que está mal, eso es una autoevaluación. No significa que se tome una prueba a sí mismo, sino que puede tener una cierta idea de cómo está, pues, ¿no? Siempre. Y aunque algunos profesores no confían en la autoevaluación, hay que tomar en cuenta que muchas veces los estudiantes son más estrictos que los profesores, especialmente los más destacados, suelen ser más rígidos en su propia autoevaluación, ¿no? O sea, el profesor los califica más que lo que ellos se califican a sí mismos. Junto con la autoevaluación está la coevaluación. Es una evaluación compartida. Promueve un ambiente de confianza entre los estudiantes y con el docente. Y favorece la metacognición, es decir, que cada estudiante pueda valorar a sí mismo qué aprendió, cómo aprendió, qué le falta aprender y cómo se ha sentido en eso. Pueden haber fichas o guías de observación
que sirven para registrar la información y valorar el aprendizaje. Se va registrando, no se califica necesariamente, no significa calificar, sino usar, por decir, listas de cotejo, guías de estimación, que nos hace ver cuáles son las debilidades y cuáles las fortalezas que tienen los estudiantes. Las fichas de observación son formatos para recoger datos, ¿no? Y llevan una escala valorativa. Tenemos anecdotarios para recoger comportamientos espontáneos. Un psicograma para evaluar actitudes. Saber quiénes son los rechazados dentro del aula cuando hay problemas de conducta complicados que hacen difícil la convivencia dentro de la sección. Acá vemos, se les pregunta, ¿no? ¿A quién elegirías para formar un equipo de trabajo? Deben dar el nombre de 3. ¿A quién invitarías para salir de paseo? ¿A quiénes propondrías para representarte en una comisión destinada a entrevistar al alcalde? Las 2 primeras se refieren a popularidad y la última se refiere a liderazgo. Ya es liderazgo. Cuando hablamos de representación o representatividad de los estudiantes frente a alguna autoridad de la localidad, ¿no? Ahora las escalas. Una escala muy conocida que se puede emplear exitosamente es la escala de Likert. Es la que va de totalmente de acuerdo, es el TA, al totalmente en desacuerdo, que es la TD. Son 5 opciones. Totalmente de acuerdo, indiferente, o quizás después desacuerdo y finalmente totalmente en desacuerdo. Ahí está la aplicación de la escala de Likert, ¿no? Me gustaría estar orgulloso en mis tareas de matemáticas. Pues ahí tiene que marcar. Quisiera que me vaya mejor en matemáticas o bueno, en cualquier curso, ¿no? Pero hay que especificar. ¿Cómo se evalúa una exposición individual, una ponencia? ¿Qué se necesita? Tener un esquema de la exposición, un uso del tiempo, el timbre de voz apropiado, las condiciones para el control emocional, hay que tener autoconfianza, mirada fija al público, claridad en la dicción y gesticulación discreta, ¿no? Algunos se mueven mucho, otros ya no se mueven nada, entonces eso es algo que se aprende con la práctica. Acá está la valoración de la ponencia. Acá la voy a agrandar mejor para que se vea sin, ahí está, ahora se ve. Los criterios y los indicadores. Entonces, B es bien, R regular, D deficiente. Expresada en una escala valorativa, ¿no?
Ahí corre o lo muevo otra vez. A ver. Ahí está mejor, creo. Observación del trabajo grupal. Cuando se forman grupos se les puede observar ya cada grupo, cómo trabaja cada grupo, y entonces los profesores hacemos el seguimiento acompañando el trabajo grupal por unos minutos, ¿no? Cuando se trabaja con niños grandes o adolescentes, un número adecuado de integrantes es 6. 6 integrantes por grupo. Ahora con la semipresencialidad o didáctica híbrida, se va a trabajar más o menos con la mitad del aula. Entonces, suponiendo que un aula normal tendría 30, la mitad sería 15, ¿no? Podrían haber grupos de 5, 3 grupos de 5. Acá hay otra ficha de observación del trabajo en grupo. Acá la valoración está en signos menos y más. Como pueden apreciar, no hay letra ni puntaje. La mejor opción para observar es cuando están trabajando en grupo, ¿no? Porque ahí uno se puede acercar y conocerlos mejor. No se puede aplicar una ficha de observación en el aula cuando la gente no está agrupada. Eso no se puede. En un aula normal, bueno, estamos hablando de una época anterior a la que estamos. En un aula normal de arriba de 25, 30 personas o más, están dispersos en el aula, no se les puede observar detenidamente como para aplicar esto. Pero cuando están agrupados, entonces ahí sí. Si es un grupo de 5, de 6 o de 4, pues ahí sí se puede ver, se puede conocer a los estudiantes. Y algo muy importante es aprenderse los nombres, ¿no? Algunos me decían, pero eso es difícil, ¿cómo se va a aprender los nombres? Uno no necesita vaporretear los nombres, uno los aprende sin querer, simplemente por la interacción. Al acercarse a hablar con cada grupo, ya uno se aprende los nombres. Al comienzo uno no sabe, pues todos son desconocidos. Lo único que sabe es que tal persona es del grupo tal. Puede saber, a la segunda vez ya sabe que quién es, por lo menos el nombre y de qué grupo. Y en una tercera o cuarta vez ya uno ya se lo aprendió, pues ya sabe quiénes son. A mí me ha pasado siempre, ¿no? Desde que comencé a trabajar como docente, siempre trabajé con grupos organizados y me aprendía el nombre de los estudiantes.
y cuando ya dejaban de ser mis estudiantes, estaban en otra sección, en otro ciclo, en fin, y nos encontrábamos, me saludaban, yo les saludaba por su nombre, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? O se sorprendían, ¿cómo saben? ¿Cómo recuerda el nombre? ¿No? Uno lo recuerda con toda facilidad, simplemente por la metodología que usa, pues, ¿no? Si uno hace una enseñanza personalizada, busca la interacción con los estudiantes en A pequeños equipos, continuación, usted tiene de dos todas ideas falsas maneras sobre el los va a recordar. El ensayo es una composición la producción de textos, ¿no? Hay que estimular el juicio crítico, eh, plantear el ensayo como una actividad común, la observación se puede aplicar pues en todas las áreas, en todas las áreas. Voy a agrandarla, a ver. Acá vemos cómo se aplica en todo, ¿no? Conforme los niños van avanzando en su desarrollo personal, empiezan en educación inicial, es un ángulo más pequeño y luego va ampliándose, ¿no? Hasta secundaria. Acá vemos en este cuadro la relación entre las capacidades específicas, las capacidades del área y el área correspondiente, ¿no? En este caso se trata de elaborar trípticos. Elaboración de un afiche. Hay un mapa conceptual. Sobre lista y cotejo.
La lista de cotejo siempre es dicotómica, sí, no. Presencia o ausencia de lo que se está observando, ¿no? Otro ejemplo de lista de cotejo, bueno, acá está añadiendo el por qué. Ahora la rúbrica. Ahora mucho se habla de la rúbrica, y ya como que se exagera el uso de la rúbrica, ¿no? O sea, cualquier instrumento de observación ya le llaman rúbrica. Y eso no es así, pues, ¿no? Una escala de estimación o una guía de observación no siempre es una rúbrica. La rúbrica necesita tener dentro del instrumento dos elementos. Uno es el calificativo o puntaje y el otro es la descripción de cada uno de los puntajes, ¿no? Entonces, si estamos usando un calificativo hasta 5, un calificativo quinario, el 5 quiere decir que el logro total, ¿no? Acá sobre un problema de investigación he presentado esta rúbrica, ¿no? Demuestra total comprensión del problema, todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. Ese es el ideal. El otro extremo es 0 cuando no responde, no intentó hacer la tarea. No entrega, no hace. Eso sería 0. Ahora el 3. El 3 quiere decir demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de requerimientos de la tarea están dentro de la respuesta. Entonces se dan cuenta, cada calificativo o cada puntaje tiene una descripción distinta y revela lo que quiere decir cada uno de estos calificativos. Son números, también podrían ser letras, ¿no? Si usamos letras sería A, 5, 4 sería B, 3C, 2D y 1 sería E. 0 sería F, pues F no entrega, no responde, no hay. Ya, esta es la última entonces, la rúbrica. Ya, ahora sí, ya podemos pasar a algo práctico. Bueno, primero preguntas, si es que hubieran preguntas sobre lo que se ha presentado aquí. Profesor, buenas noches. Sí, buenas Gracias noches. por compartir estos instrumentos, ¿no? de evaluación. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a las rúbricas, ¿no? En varias oportunidades se nos ha dicho de que las rúbricas son instrumentos que nos pueden proporcionar información más precisa sobre los criterios de evaluación. ¿Usted también lo No considera escucho así con bien, su experiencia? ¿podría repetir la pregunta? Profesor, en varias oportunidades se nos ha dicho que las rúbricas constituyen un instrumento de evaluación que nos permite a nosotros recoger información más precisa de
del logro de las competencias de los estudiantes. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de las rúbricas? ¿Son más acertadas, son los instrumentos más apropiados para evaluar las competencias de nuestros alumnos? ¿Qué opinión le merece ello? No son necesariamente los más apropiados, porque depende de lo que querramos evaluar, ¿no? Ujú. Si queremos evaluar, por ejemplo, la comprensión de un texto, ahí no se aplicaría la rúbrica. Pero sí le podemos pedir a los estudiantes que hagan un mapa conceptual sobre el texto que han leído. Otra forma más tradicional puede ser contestar un cuestionario acerca de que pueda demostrar la comprensión de lo que han leído, ¿no? Una forma novedosa también de demostrar la comprensión puede ser que hagan un dibujo. Niños de primero y secundaria, por ejemplo. Los niños de primer grado de secundaria han terminado la primaria y todavía no están plenamente adaptados a la secundaria. Entonces pueda que sea difícil para ellos expresar en lenguaje lo que han comprendido acerca de una lectura. Entonces, si es que les hemos enseñado a hacer un mapa conceptual o un mapa mental, podrían hacer un dibujo. O si no, podrían también decir, hacer un dibujo libre. O darles a escoger, si quieres haces un dibujo, o si no, un mapa conceptual, que es otro tipo de gráfico, ¿no? Entonces se le puede dar opciones, ¿no? Para que elija. De tal manera que la rúbrica no necesariamente es el mejor instrumento. No hay un instrumento perfecto. Entonces, se ha exagerado mucho en el uso de la rúbrica, como que se puso de moda, ¿no?, para evaluar a los docentes, y ya creen que eso pues es ya ya no hay más que eso, ¿no? Eso no es así, pues. Bien, profesor. Muchas Entonces, gracias por su respuesta. sirve, pero no sirve en todos los casos. O sea, es una opción, ¿no? Es válida como opción, pero no es la única que hay, ni la mejor de todas, ¿no? Bien, profesor. Bien, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profesor, buenas noches. Sí, me quedaba una duda. Mencionó usted que, por ejemplo, si queremos evaluar la comprensión de un estudiante, nosotros podríamos pedirle que elaborara, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental o tal vez un dibujo. Pero mi pregunta era, profesor, ¿eso es un instrumento o es un producto?
es un instrumento, pues, es un instrumento de evaluación que sirve para observar. O sea, un producto de aprendizaje es un producto del aprendizaje desde el punto de vista del estudiante. O sea, el estudiante demuestra con eso un producto de aprendizaje. Pero para nosotros, ese producto de aprendizaje está expresado en un organizador gráfico, que es un mapa conceptual o un mapa mental, un mapa semántico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nuestro, eso es el instrumento, ¿no? Lo mismo, si hacemos una prueba, la prueba también va a revelar el producto del aprendizaje, ¿se dan cuenta? Pues también es un producto de aprendizaje. Todo es producto de aprendizaje. Lo que pasa es que decir producto de aprendizaje es algo muy general, ¿no? Entonces, nosotros debemos de utilizar diversos instrumentos para poder evaluar de la mejor manera, ¿no? Ok, profesor. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una consulta. Respecto a la parte inicial, digamos, de una clase, ¿no? A un nuevo año escolar, ¿podría ser conveniente proponer en una prueba de entrada o diagnóstica un estudio de caso de manera grupal en estudiantes de nivel secundaria? Es decir, para ver qué tanto desarrollo tienen entre ellos, si se conocen, si no se conocen, y de qué manera pues alguien toma la batuta, digamos, o cuáles son sus aspiraciones, ¿no? Saber esos alcances que ellos tienen, tal vez, ¿no? De poder desarrollarse o enfrentarse a un problema, básicamente. Claro, las pruebas no tienen que ser siempre individuales. Podemos, en algunos casos, en ciertas circunstancias, hacer que los estudiantes socialicen el aprendizaje y que nos entreguen un producto socializado. Entonces ahí hay que evaluar dos cosas. Hay que evaluar el producto de la socialización, pero también hay que evaluar a las personas para ver de qué manera han contribuido a esa socialización. Si son grupos pequeños de 4 o hasta 6, no es necesaria una observación tan rigurosa, porque de todas maneras van a hablar. Pero sí sería necesario cuando se juntan dos grupos que no han trabajado juntos. Entonces, si juntamos, por ejemplo, al grupo 1 con el grupo 3, y ya sumados dan una cantidad mayor, pues ya vamos a decir son 8 o 10 personas, o si fueran de 6 serían pues 12, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí hay que ver cómo sucede la participación. Entonces, para eso se necesita aplicar un sociograma. Pues no basta el resultado del trabajo en grupo, sino que también necesitamos un sociograma. Ahora el sociograma lo podemos hacer nosotros mismos. En un momento. El sociograma no lleva más de 10 minutos. Puede ser entre 5 y 10 minutos. Entonces observamos a cada grupo. Si solamente tenemos 3 grupos o 2 grupos, es muy fácil hacer el sociograma con una observación rápida. Ahora, si tenemos el apoyo de otra persona, por decir de un practicante o de algún colega, entonces mejor, pues puede haber una observación simultánea. Cada uno observa, el profesor titular observa un grupo, mientras que la otra persona que está ayudando observa otro.
Pero eso es cuando se trata de un grupo más grande, pues, ¿no? Cuando son grupos pequeños y que ya los conocemos, entonces la observación es mucho más fácil, ¿no? Entonces, el sociograma se puede emplear en el caso de que el grupo sea nuevo o no lo conozcamos, ¿no? O sea, un grupo más grande de lo normal. Pero claro, es necesario también que los estudiantes socialicen lo que aprendieron y que presenten un producto de esa socialización. Entonces, eso es una prueba grupal, o también la llamo prueba interactiva. La ventaja está que es rápida de calificar, ¿no? Porque si tenemos 3 grupos, solamente vamos a calificar 3 pruebas, ¿no? O 3 trabajos. Que es diferente a calificar, pues, lo de individualmente, ¿no? Eso se compensa ya con la observación de cada persona, de cómo contribuyen, ¿no? Ahora, en cada grupo también se tienen que organizar, pues, ¿no? Tiene que haber un coordinador de grupo, tiene que haber un vicecoordinador, tiene que haber un secretario. Si se junta un grupo con otro, también deben de socializar y debe haber alguien que dirija la reunión, ¿no? Así como quien registra las respuestas, todo eso, ¿no? Y me pregunta si el comportamiento también se evalúa. Por supuesto, porque el comportamiento está inmerso dentro del aprendizaje y dentro de la persona. Además, en última instancia, el comportamiento es producto de aprendizaje también. No podemos abstraer los aspectos comportamentales, es decir, la interacción social, el afecto, la emoción, ¿no? Todo está incluido dentro de... Así como se decía que la evaluación y el aprendizaje van juntos, no podemos separar lo que es comportamiento de lo que no es comportamiento, ¿no? Están juntos, es una sola expresión. Lo cognitivo no podemos separarlo, sino solamente desde un punto de vista teórico. Decimos son 3 dominios, el cognitivo, el afectivo o emocional y el procedimental, o sea, el práctico o práctico. Pero en la vida real, esa división no existe. En la vida real, los 3 están formando parte de lo mismo. ¿Alguna otra intervención? Pues entonces para la próxima sesión hay que traer unidades didácticas, o sea, una programación para más o menos un mes, ¿no? Y sobre esa programación se va a elaborar un plan de evaluación.
Entonces yo les voy a presentar unos ejemplos acá de unidad y de plan de evaluación para que ustedes lo puedan adecuar, ¿no? Entonces, una vez que se haga el plan de evaluación, ya entraremos a preparación de instrumentos. ¿Algún pedido más, doctor? Para... Si es necesario trabajar ya con las unidades, con una sola unidad, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Algo más que agregar o ya finiquitamos No, hoy ya de día? mi parte no, solamente si ya está todo. Muy bien, doctor. Entonces, colegas, el día miércoles a las 7 de la noche, todos con la unidad respectiva, y no olvidar que el drive de los PPTs está a su disposición para que les sirva como base y puedan generar también su propio material académico. Gracias, doctor. Nos vemos el día miércoles a las 7 y con ustedes, colegas, también gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.